Hemos inventado la razón y nos hemos auxiliado de la astucia para lograr la paz entre nosotros. Hemos inventado el derecho para lograr la sociedad de los hombres. Y para dirigirla, hemos instrumentado la autoridad. Una forma de esta es la república. Ahora podemos decir que el ser un ciudadano activo en una república moderna requiere de educación y civismo. Esto lo dijo Ikram Mamtaki. El día de hoy presentaremos a una ponente que nos mencionará un tema preponderante para el país, la educación. Esta mujer, licenciada en Relaciones Comerciales, egresada de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, actualmente estudia en el 8º semestre de la Ingeniería en Logística y Transportes por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Este día presenta un buen estudiante. Es el que saca buenas notas. Con ustedes, Rebeca Josefina Peregrina Arias. ¡Bravo! Buenas tardes a todos. Hoy vamos a tocar un tema que considero fundamental, pues todos los días somos aprendices de algo. El día de hoy les voy a hacer una pregunta. ¿Buen estudiante es el que saca buenas notas? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Por qué no? Porque el tener buenas calificaciones o sacar 10 no te garantiza que en la vida laboral puede garantizarte un buen trabajo. Vamos a descubrir si este paradigma que todos tenemos es cierto o si necesitamos cambiarlo. Para ustedes, ¿quién de los dos representa un buen estudiante? Para mí sería mejor que tenga calificación A. ¿Quién dice que el que tenga calificación de A? Levanten sus manos. Yo ninguna. ¿Ninguna? ¿Tú por qué crees que ninguno de los dos es un buen estudiante? Por eso ninguna. Ninguna. Bien. ¿Qué es ser un buen estudiante? Un buen estudiante es aquel que saca buenas notas y que saca buenas notas debido a que es inteligente, estudioso y esforzado en sus tareas. Este es en general lo que tenemos como idea o lo que concebimos de una persona que es un buen estudiante, ¿cierto o no? Sí. Tenemos ahí un ejemplo de una chica estudiosa y la maestra está súper feliz con su alumna estudiosa que seguramente le ha entregado una buena nota o un buen trabajo y lo está analizando la maestra. Tenemos aquí un tema preponderante. Al buen estudiante o a aquel que se le considera un buen estudiante, normalmente se le alaba, se le premia, tanto en la escuela o en el plantel escolar, como en su familia y en la sociedad. Las mamás normalmente presumen las calificaciones de sus hijos, ¿no? Sí. Y entre sus familiares, entre sus amistades. Y el niño, que normalmente es en edad escolar en la que estamos presumiendo estas calificaciones, se siente alabado, se siente premiado. Inclusive hoy en día se les premia a los niños con algún objeto o con alguna cantidad monetaria por sacar una buena calificación. Entonces, de alguna manera les estamos diciendo a los niños que si no sacas buena calificación no mereces este premio o no mereces ser alabado. Y les estamos poniendo un peso en sus hombros en el que le estamos dando muchísimo valor a sus notas. Sin embargo, no dejan de ser seres humanos con cualidades, con habilidades, con destrezas, que no se van a ver reflejados necesariamente en una nota de 10. Hay niños con capacidad para sacar 5 en alguna materia, pero no necesariamente esa nota refleja qué tan inteligentes puedan ser los niños o qué tanto potencial pueden tener para aprender alguna cosa, algún concepto, alguna materia. Desafortunadamente el sistema escolar
en el cual todos estamos inmersos de una o de otra manera, se esmera en darle honores y premios a este buen estudiante, y en deshonores y castigo para el que es mal estudiante. ¿Quién es el niño al que eligen para ser de la escolta? Sí, el que tiene mejores calificaciones. Y esa nota se traduce en que la escuela te note, en que el maestro te note, ¿no? Pero ¿por qué no notamos a todos? Todos los niños en un aula, todos tienen la misma capacidad, todos tienen la misma inteligencia, todos somos capaces. Por algo somos seres humanos que razonamos y que pensamos. Pero ¿por qué será que hay buenos y malos estudiantes de acuerdo a una categorización que le da el maestro y la misma sociedad? ¿Qué piensan ustedes? Que no están motivados. La palabra estudiante es un sustantivo masculino o femenino, estudiante o estudiante, o vamos, se puede utilizar tanto para mujeres y hombres, y se refiere al aprendiz dentro de un ámbito académico. Entonces, ¿será que solamente nos tenemos que referir a un estudiante, a aquel que está en un sistema escolarizado? No. No. Si nos estamos refiriendo a que ese término significa o es un sinónimo de aprendiz, entonces todos y cada uno de nosotros somos aprendices. Es decir, que somos estudiantes. Sí. Todos los días vamos a aprender algo. Todos. Aunque sea leyendo en el Facebook, aunque sea leyendo cadenas de WhatsApp, aunque sea viendo las noticias, un programa de televisión. Continuamente estamos expuestos a información y tenemos esa capacidad de aprenderla. Entonces, aquí tiramos un poco este paradigma de que solamente debemos de referirnos a los estudiantes, a aquellos que están en una escuela aprendiendo. Finalmente, insisto en el punto, todos aprendemos en cualquier ámbito, no solamente en una escuela, porque somos aprendices. Y a su ritmo cada quien. Exactamente. Un buen estudiante, entonces, sería aquel que logra compaginar un buen aprendizaje, es decir, que tiene esta capacidad de absorber la información a la que está expuesto, pero también una socialización adecuada, sin permitir que uno sobresalga demasiado por encima de otro. No sería suficiente sacar buenas notas si no sabemos socializar, porque finalmente, cuando el niño crezca, va a sociabilizar en un ambiente de trabajo con personas que son entes sociales, que también son capaces, hábiles, tienen destrezas y que también tienen capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, necesitamos compaginar los conocimientos adquiridos tanto en forma teórica como en forma práctica y ponerlos a disposición de la sociedad. Finalmente, vamos a desenvolvernos en un equipo de trabajo integrado por personas. Puede ser que nuestros conocimientos se pongan a disposición de nuestra propia familia o de nuestro núcleo familiar, pero también en un puesto de trabajo en el que nos desempeñemos. Entonces, tenemos que quitarnos este paradigma de que un buen estudiante solo es aquel que saca dieces. Y para poder ser un buen aprendiz, los que enseñamos, porque todos aprendemos, así como todos aprendemos o somos aprendices de la vida en general, de cualquier ámbito de la vida, también nosotros vamos a enseñar a alguien más. Tenemos aprendices durante nuestra vida cotidiana. Las mamás tenemos de aprendices a nuestros hijos, que aunque ellos van y aprenden del maestro en su institución escolar, nosotros en casa también les estamos enseñando. También son nuestros aprendices. Entonces, ¿qué tendríamos que identificar primero para pasarles esta información en forma eficiente a nuestros aprendices? Tendríamos que identificar cómo es que aprende este aprendiz. Keefe describía los estilos de aprendizaje
como los rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos, que son los indicadores de cómo los alumnos, los estudiantes, los aprendices perciben, interaccionan y responden a los diferentes ambientes de aprendizaje. Cada uno aprende de una manera diferente. No por tanto, entonces tendríamos que enseñarles de la misma manera a todos. Tenemos 3 estilos de aprendizaje que normalmente se manejan. Uno es el aprendizaje visual, aquellos que aprenden a través de la vista, viendo. Aprendizaje auditivo, Es aquellos, oír. exactamente, a través del oído, ¿sí? Pero aquellos que tienen un aprendizaje kinestésico, es decir, palpando su entorno. Pero tendríamos que añadir aquí algunos. El sistema de lectoescritura, aquellos que necesitan tomar apuntes, pero también lo están escuchando, ¿no? Entonces es una lectoescritura. Y también tenemos el sistema multimodal, que la mayoría, yo diría que tenemos Para algunas cosas necesitas aprender escuchando, pero para otras lo aprendes visualmente, para otras necesitas tocarlo. Por ejemplo, a los bebés, ¿cómo les enseñas a comer? Les das un trocito de fruta o verdura y lo están tocando, están sintiendo la textura y estás aprendiendo. ¿Cómo les enseñas a hablar? Te escuchan y a través de la repetición y de que se activan sus células espejos están aprendiendo palabras, gestos, imágenes. Las imágenes serían con lo visual. Entonces, estamos aprendiendo de muchas maneras y no deberíamos de encasillarnos en que tú eres una persona visual y solo te voy a enseñar de forma visual. O tú eres una persona auditiva y solo te enseño de forma auditiva. Es cierto que alguno de todos estos estilos de aprendizaje va a predominar de acuerdo a nuestra personalidad, pero no deberíamos encasillarnos, ¿no? Pues he escuchado muchos maestros que dicen, tengo la mayoría de alumnos que son visuales, entonces mi material didáctico va a ser enfocado a esto, ¿no? Pero, ¿y los demás? No deberíamos utilizar desde mi punto de vista, estilo de aprendizaje como a rajatabla, porque estamos discriminando a los demás. Entonces, para nosotros poder enseñarle algo a nuestros aprendices, tendríamos que considerar todos estos estilos de aprendizaje y diseñar quizá actividades para que ellos puedan aprender, entender lo que les estamos diciendo. Bueno, y les voy a hablar de un tema que para mí es muy importante. Hablábamos que un estudiante es alguien, o un buen estudiante es alguien que se considera como una persona inteligente. Pero a mí me gusta esta teoría de Howard Gardner que dice que en realidad tenemos inteligencias múltiples. Y él decía que la inteligencia supone la habilidad de resolver problemas o crear productos de necesidad en cualquier cultura o comunidad. Es una colección de potencialidades biopsicológicas que mejoran con la edad. Un niño no va a tener los mismos conocimientos que tiene una persona de mayor edad. Y durante toda nuestra vida vamos desarrollando todas nuestras inteligencias, todas nuestras habilidades, todas nuestras destrezas. Vamos a ver cuáles son estas inteligencias múltiples de las que nos habla Howard Gardner. Dice que tenemos inteligencia espacial, es decir, aquella inteligencia que nos permite observar el entorno e interpretarlo, así como generar imágenes que no existen. Esta inteligencia capacita a elaborar un criterio sobre lo concreto visualmente y detectar detalles que suelen pasar desapercibidos. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes podrían tener esta inteligencia o predominar en ellos? Los arquitectos, los ajedrecistas, los pintores, que suelen ver más allá de lo que otra persona vería. Son quienes ven más a detalle las cosas o quienes perciben todos esos detalles que alguien a lo mejor no puede percibir. Tenemos también una inteligencia lingüística
que es esta capacidad de dominar el lenguaje, tanto verbal como escrito, y la comunicación oral y gestual. Nosotros no solamente nos comunicamos a través de palabras, sino de gestos. Hablamos ahora ya también del lenguaje corporal, que están tratando de dilucidar en muchos aspectos de nuestra vida personal, profesional, ¿no? Algunos vendedores ahora tratan de establecer negociaciones interpretando el lenguaje corporal de su contraparte. Entonces es importante que dominemos este lenguaje. La siguiente inteligencia es aquella intrapersonal, que es aquella facilidad para la comprensión de los sentimientos y las emociones de los demás. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? En la toma de decisiones. Generalmente la tienen o predominan en profesores, en psicólogos y en pedagogos. Es esta capacidad que tenemos de conectar con las emociones de los demás. Inteligencia matemática es la que normalmente nosotros asociamos con alguien inteligente. Si alguien es capaz de resolver problemas matemáticos, consideramos que es inteligente. Pero ¿será la inteligencia matemática la más importante de todas? No. Por supuesto que la necesitamos para resolver problemas lógicos Ujú. y razonarlos y encontrar posibles soluciones. Está predominantemente en científicos, en informáticos, en ingenieros. Pero desde mi punto particular de vista, no debería de ser la inteligencia, el tipo de inteligencia matemática a la que le demos mayor peso. Tenemos muchísimas otras que predominan en otras personas y que a lo mejor eligieron una carrera en las que, por supuesto, no vamos a dejar de ver matemáticas, pero a lo mejor no son tan importantes, ¿no? Ahora tenemos la inteligencia interpersonal, que es aquella que facilita poder captar e interpretar el lenguaje no verbal, capacidad para empatizar con los demás. Es común entre la gente que trabaja con grupos numerosos. Empatiza con los demás y entonces puedo interpretar qué necesita, qué requiere y si lo puedo o no ayudar. La inteligencia musical se refiere a aquellas funciones vinculadas con el ritmo y la interpretación o ejecución de música. Es propia de aquellos que están relacionados con la música, pero yo diría que también con el arte en general. Un bailarín necesita ir al ritmo de la música. Y necesita tener inteligencia interpersonal para expresarse, para interpretar lo que está sintiendo el público, para hacer un buen acto. Entonces, yo diría que no solamente para músicos, ¿no? Necesitamos inteligencia u otra de nuestras 8 inteligencias, de acuerdo con Howard Gardner, es la naturalista, que es aquella capacidad de relacionarse con el entorno natural. Se encuentra más desarrollado en las personas que se relacionan con las especies animales, vegetales y la geografía. Un veterinario podría tener esta capacidad, un biólogo podría tener esta inteligencia predominando en su personalidad. Inteligencia corporal es aquella que utiliza las habilidades motrices para expresarse y ejecuta movimientos complejos. Está presente, por ejemplo, en deportistas, en actores o en artesanos. Si se fijan, todos poseemos en mayor o en menor medida todo este conjunto de inteligencias. A lo mejor yo no soy un biólogo, pero me preocupo por el cuidado de la naturaleza. A lo mejor empiezo a reciclar y es una manera de ir incrementando mi inteligencia natural. A lo mejor yo no soy tan diestro en el uso del lenguaje español, que es nuestra lengua materna, pero a lo mejor soy capaz de comunicarme eficientemente. A lo mejor no domino un lenguaje técnico, pero es un lenguaje que me permite comunicarme con las demás personas de mi entorno. Entonces, no es que no tenga esta inteligencia lingüística, es que la tengo a lo mejor en una menor medida que otras personas.
Entonces, todos tenemos esto y todos somos capaces de desarrollarlo. Algunos nacemos con estas inteligencias ya muy desarrolladas, pero conforme vamos creciendo, vamos a ir desarrollándolas. Y no porque a lo mejor yo no sea muy diestro en estas habilidades, no soy una buena persona, o no soy un buen estudiante, o no soy un buen profesor, o una buena guía para un aprendiz, ¿no? Ahora, todas estas inteligencias nos van a permitir desarrollar habilidades como estudiantes, como personas y como profesionistas. Y finalmente nos van a llevar a un conjunto de habilidades que un buen líder o que un buen dirigente, que un buen jefe debe de tener, pero que no limitan a que solamente ellos los pueden desarrollar. Todos tenemos la capacidad para desarrollarlas. Y aquí les voy a hablar de 3 tipos de habilidades. Las habilidades sociales, que son el conjunto de conductas que nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria. Todos somos entes sociales por naturaleza, por lo tanto, el conjunto de habilidades sociales son las que vamos a desarrollar primeramente. Y aquí podemos hablar de 2 tipos de habilidades sociales. Las habilidades básicas, escuchar, iniciar una conversación, hablar, las básicas que aprendemos desde muy, muy jóvenes. Pero también de habilidades complejas, como la empatía y la asertividad, que vamos desarrollando con el tiempo. Si tú le pides empatía a un niño de 2 años, seguramente no la va a tener. Pero con el tiempo va a ir desarrollándola. Y va a ser asertivo en su toma de decisiones. No le vas a pedir que sea asertivo a los 2 años, ¿verdad? No. Otro tipo de habilidades son las conceptuales, que se refiere a la capacidad de adquirir, analizar e interpretar información de una manera lógica. Estamos hablando de un pensamiento estratégico, con visión a corto, mediano y largo plazo. Se basan en el pensamiento estratégico con mucho análisis y creatividad y se desarrolla sobre todo en la fase de preparación de algún proyecto. Y por último, las habilidades técnicas. Ya sabemos socializar, ya sabemos pensar estratégicamente, fuera incluso de la caja, ¿no? Pero necesitamos aprender las técnicas, saber cómo hacerlos y con qué hacer tal o cual cosa. A esto se refieren las habilidades técnicas. Sirven para desempeñar una función específica que se desarrollan por medio de la formación, capacitación o entrenamiento. Si nadie me enseñó a utilizar una computadora, quizá lo pueda hacer de manera intuitiva, pero no voy a tener el mismo desempeño que alguien que ha recibido un entrenamiento para ello. Y vamos a más. Quizá pueda utilizar la computadora, pero algún programa, un software específico, por ejemplo, para arquitectos, si no recibo un entrenamiento, seguramente no lo podría realizar en forma eficiente, no lo podría realizar. La habilidad conceptual, entonces, tiene que ver con las ideas. La habilidad humana se concentrará en las personas y la habilidad técnica se refiere a las cosas, a cómo sabemos utilizarlas. Los gerentes eficaces necesitan de las 3 habilidades para que sus organizaciones actúen con mayor eficiencia y eficacia. La falta de una sola de estas puede llevar al fracaso, esto de acuerdo con Jones y con George en 2010. ¿Qué piensan ustedes de estas habilidades? ¿Será cierto lo que afirman? ¿Sí necesitaremos las 3? Pero los gerentes es para elegir personas, ¿no? También depende de qué quieras hacer, ¿no? Pero ¿será que solo los gerentes necesiten estas 3 habilidades? No, pero en algún momento se tiene que desarrollar algo, se tiene que tener De hecho, todos lo desarrollamos de una manera o de otra. Depende el entorno en donde nos encontremos y para la el policial de situación. tránsito, pues de una forma. Ajá. No sé. Entonces, ¿estarán de acuerdo en que todos, independientemente del cargo, del puesto, de la profesión que tengamos, del nivel incluso de estudios, todos tenemos estas habilidades y todos poseemos estas 8 inteligencias, en mayor o en menor medida? Por eso quizá también será muy importante
que antes de elegir una carrera, hagamos un test sobre para qué somos buenos, Claro. para qué sí tenemos vocación y quizá incluso acompañado de un estilo de aprendizaje para saber cómo voy a aprender y crear estrategias de estudio que me permitan realmente aprender. Luis, estás tapando la cámara, hijo. Va a salir todo tu pelo en todo el video. Gracias, mi amor. Finalmente, estamos desarrollando los líderes del mañana. Los que ahorita están estudiando kinder, primaria, secundaria, preparatoria, la universidad, serán nuestros líderes. Entonces, todas estas habilidades les van a apoyar en sus gestiones. Las escuelas deberían fomentar el desarrollo de estas habilidades. Primero identificarlas y luego desarrollarlas. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí, no nada más irse por las calificaciones, sino también tener habilidad social, emocional. Para saber ser un buen guía. Aquí les muestro las principales cualidades que de acuerdo con distintas organizaciones empresariales debería tener un líder y que son las habilidades que están buscando ellos en un perfil profesional. Primero, estabilidad emocional. Un líder debe controlar sus impulsos y reflexionar oportunamente ante cada situación que se le plantee. Si un líder se va a destruir por dentro a la primera que se le presenta un problema, seguramente no contará con estabilidad emocional. Pero esta estabilidad la desarrollarán durante toda su vida. Hoy hablamos del bullying en las escuelas. ¿Será que alguien que es víctima de bullying tenga estabilidad emocional? No, Pues no. es insegura. Pero, ¿cómo es que nosotros podríamos lograr que un niño logre obtener estabilidad emocional? Estimulando. Haciendo lo que sea más seguro. Entonces es un trabajo Conjunto. de la escuela y de los padres. Estamos creando una persona o estamos dejándolo que él vaya desarrollando su propia personalidad con apoyo de todos. Entonces necesitamos que los niños aprendan a tener estabilidad emocional. Que no a la primera que me pegó mi compañerito, no sé cómo reaccionar y entonces o me pongo a llorar o le pego yo también. Necesitamos enseñarlos a reaccionar asertivamente. Que sean, efectivamente, que no voy a dejar que me lastimes, pero también que tengan la capacidad de decirle al otro alto. Que no se conviertan en víctimas ni victimarios. Entonces necesitamos que tengan estabilidad emocional. Y si se fijan, una precisamente de las inteligencias habla justamente de este tema emocional. Otra de las cualidades que buscan en un líder sería la comunicación efectiva. Hablábamos de la inteligencia lingüística. Necesitamos transmitir información adecuadamente. Si yo no sé mucho, pero no sé cómo comunicarla, se quedaría en mí la información y no me serviría de nada porque no le estoy transmitiendo el conocimiento a nadie. O seguramente si intento transmitir esta información, lo voy a hacer en forma ineficiente. No van a poder captar el mensaje que yo les quiero dar. Entonces necesito tener esta inteligencia también desarrollada. La tercera cualidad es organización. Saber planificar estratégicamente decidirá el resultado que el equipo obtenga en la meta propuesta. Hablábamos ya de las habilidades conceptuales que justamente van ligadas a un pensamiento estratégico. Entonces, todos estos temas van ligados. Visión como otra cualidad de un líder. Un líder debe de ser visionario y no limitarse a pensar en los objetivos a corto plazo. Igual que un niño no se debería de limitar a que solamente hoy entrego mi tarea y después, no sé, ¿no? No deberíamos también solo limitarlos a que piensen en que pues solamente con terminar la primaria
o solamente con terminar la secundaria. Deberíamos motivarlos a que sigan estudiando, a que tengan esta visión a prepararse a largo plazo y a que no van a dejar de estudiar cuando terminen la universidad, por decir algo. Van a seguir teniendo que actualizarse y teniendo que estudiar. La siguiente cualidad es el equilibrio, que busca convencer al equipo y ser abierto sin dejar que se pierda de vista la cadena de mando. Debe de haber un equilibrio entre, primero somos compañeros de trabajo porque todos trabajamos en el mismo equipo. Sin embargo, la autoridad también debe de regir en este equipo de trabajo. Alguien debe de tomar el liderazgo. Luis, no la vayas a descomponer, hijo, por favor. Y no vayas a parar el video. No. Si no vale todo, dos cosas, hijo, por favor. Ven para acá, por favor. Aquí, sentado en el piso. Por favor. ¿Sí? Hacer citas, críticas constructivas. La capacidad de ser asertivo en nuestros comentarios, de comunicarnos eficientemente. Es una cualidad de un líder que se enseña desde que estamos estudiando, desde muy pequeños. Un buen líder es aquel que motiva. Exactamente. Pero Tiene ¿cómo te voy a soluciones. motivar? No, pero tienen soluciones. Motivar y dar solución. Necesito motivar a mis empleados a dar lo mejor de sí. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr un objetivo común. De nada serviría un líder que una sola persona reúna todas estas características si no sabe cómo motivar a su equipo, si no sabe cómo transmitir esto, si no sabe identificar las cualidades de cada uno de su personal y potenciarlas. De nada serviría. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de críticas constructivas, de una retroalimentación, quizá de coaching. Les digas, o sea, te falta aquí potenciar, este es tu área de oportunidad y trabajar con él, porque de nada tampoco te serviría hacerle que note esa crítica si no le vas a ayudar a mejorar. Eso es parte de ser líder y eso es parte de ser un jefe y eso es parte de ser un gerente. La motivación, ya lo comentábamos. Quien se encuentra al frente de un camino para alcanzar una meta debe hacer creer en ella antes de pretender convencer a los demás. Si yo no estoy convencido de que voy a lograr alcanzar una meta, ¿cómo voy a venderle la idea a los demás? ¿Y cómo voy a trabajar en motivarlos para que alcancen este objetivo? El primero que debe de estar motivado es el líder para motivar a los demás. La conciliación. Mantener el equipo unido siempre va a facilitar el éxito, alcanzar el objetivo. Si hubo un enfrentamiento entre los compañeros de trabajo, necesito hacer una negociación y una conciliación. Si yo tuve un altercado con otro gerente, con un compañero de trabajo, con un subordinado, necesito conciliar, porque finalmente vamos a terminar. Entonces tenemos que conciliar por el bien de nuestro propio puesto y por el bien de sus puestos y por el bien de la organización. Esto también, por supuesto, va a propiciar un buen ambiente de trabajo. Voy a querer ir a trabajar, voy a estar motivado, voy a querer trabajar para alcanzar esa meta. La curiosidad. La curiosidad es una excelente herramienta, no solamente para crear cosas, sino para propiciar en los demás mejoras continuas. La curiosidad de saber, bueno, ¿y qué pasaría si hago esto? O si con un pequeño cambio mejoramos tal cosa. Entonces es algo que en los niños debería de fomentarse. Los grandes inventores han surgido por la curiosidad. Y todo ese conjunto de inventos es lo que nos tiene hoy aquí, pudiendo utilizar las TICs en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional y en todos los ámbitos que tengan que ver, ¿no? Si nadie hubiera sido curioso y hubiera decidido inventar una bombilla, no estaríamos quizá hoy aquí, ¿verdad? Como Tomás Alva Edison. Exactamente. Entonces, ya para finalizar, vamos a hacer algunas reflexiones. Hablábamos de si un buen estudiante es aquel que tiene buenas notas o buenas calificaciones. Pero lo podemos poner en diferentes contextos, ¿no? O sea, para el sistema educativo son calificaciones. Sí. Para la mamá que lo conoce bien, que sabe qué hace, cómo reacciona, cómo aprende él, puede ser que no valga mucho, ¿no? Pero el sistema educativo es una calificación. Es un número. Es un número.
Exactamente. Entonces, podríamos o deberíamos de ver esta calificación o esta nota desde muchos años, ¿no? Incluso cuando estás trabajando te califican, te hacen una evaluación periódica en la que tendrías que tener cierto número de calificación o puntos o como lo manejen en la empresa para que tú pudieras ser considerado como un buen profesional. Desafortunadamente nunca nos vamos a deshacer de este tema de calificación. Es que desde que nacemos, porque cuando tú naces, el ginecólogo le dice al pediatra, ¿qué calificación le das? Apgar 10, Apgar 8 o Apgar 9. Y ellos ya midieron su capacidad de inteligencia desde el momento en que empezó a moverse. Es por eso que ya nacemos desde ahí. Exactamente. Pero, ¿una calificación te limitaría a alcanzar tu potencial? No. No. Pues es que básicamente como ya todos han retroalimentado en el sistema, no solamente el neoliberal, sino también el socialista y los que sean, siempre ha habido calificación. Respecto a las aportaciones del público, respecto a los tipos de sistema, ya sea el totalitario, absolutista, liberal o el neoliberal, y en todas las esferas de la persona, es obvio que necesitamos dar para la sociedad lo mejor de nosotros para poder ocupar un puesto, ya sea que, como usted lo refiere, un buen estudiante para alcanzar la meta que sigue y para poder tener una vida por lo menos cómoda. En los trabajos pues es igual, si queremos mantener, pues sí, continuar con el siguiente escalafón profesional, tenemos que esforzarnos para poder competir entre nosotros y eliminar a nuestros propios compañeros. Es decir, el Estado obliga a la misma persona, a pesar de estas herramientas, a que tengamos que desarrollar pues nuestras habilidades y nuestros conocimientos para poder, independientemente de competir entre nosotros mismos, este mismo busca títeres del sistema que funcionen en cada casilla de la misma sociedad. Y este mismo, es decir, el Estado busca eliminar a la persona de forma jurídica y físicamente. Entonces, por mucho que se nos, se nos den herramientas para avanzar de forma efectiva hacia lo emocional y desarrollarnos de forma efectiva hacia una comunión, esto provoca un desequilibrio. Entonces, para la redundancia, es un despropósito a la misma educación. Gracias. Muy bien, gracias. La redundancia es un despropósito a la misma educación. Gracias. Muy bien, gracias por todas tus aportaciones. Son muy, muy interesantes y no las teníamos contempladas para la ponencia, pero todo es muy, muy importante. Entonces, podríamos decir, ¿las calificaciones son necesarias? Sí, Sí. desafortunadamente. Deberíamos de considerarlas como el valor del ser humano. No. No. Porque son necesarias a nivel curricular, pero a nivel de la vida diaria, no todo el mundo te da una calificación, no todo el mundo te da un número. Ahora tenemos otra consideración. Hay muchos estudiantes que tienen excelentes calificaciones, pero a la hora que tienen que poner en práctica toda la teoría que aprendieron, No lo sé. entonces, ¿en dónde quedó tu calificación? Porque si tuviste notas tan altas, no tienes la capacidad de resolver problemas o no puedes crear una solución a tal o cual problema o no puedes diseñar un plan para una empresa. Entonces, ¿por qué si tuviste buenas calificaciones no puedes ser un buen resolvedor de problemas? Porque no te enseñan a resolver problemas, sino a seguir un procedimiento. Entonces, aquí valdría quizá una consideración en cuanto a que nuestro sistema o nuestro esquema de dar esta calificación o esta evaluación tendría que cambiar a considerar esta toma de decisiones, la capacidad para resolver problemas, un enfoque amplio del panorama de posibilidades de respuestas o de soluciones ante un problema, ¿no?
una persona que a lo mejor sacó un 8, pero sí va a ser un buen resolvedor de problemas, versus una persona que sacó 10, pero no te da una buena resolución de problemas, ¿no? A la organización finalmente en la que alguien se vaya a trabajar, ¿cuál tendría más valor? Este que sí me resuelve, pero que no tuvo excelentes notas, o este que tiene excelentes notas, Pero no pero no me resuelve. Pues desafortunadamente, y continuando con el compadrazgo, al principio se detendrán a las personas que tienen buenas notas, pero a largo plazo tendrán que auxiliarse de las personas que no tuvieron buenas notas y que darán el resultado que se quiere. Y desafortunadamente nos encontramos muchas veces con que los cargos de mayor jerarquía están ocupados por estas personas de excelentes notas, o vamos a más, con personas que cursaron sus estudios profesionales en escuelas de renombre. Aunque no sepan cómo resolver problemas, o que no sean quienes finalmente desarrollan toda esta base de las empresas, ¿no? No sean quienes diseñan el plan de mercadotecnia, un plan de logística. No son quienes hacen funcionar la empresa operativamente, pero se les consigna a ellos esta toma de decisiones. No, y se les da el crédito. Exactamente. Y lo más increíble que recursos humanos tiene que hacer algunos sus estudios psicométricos, psicológicos. Claro. Y no sé cómo los detectan que lleguen hasta él. Son inteligentes para llegar a esos niveles, ¿no? Luego Pero- decimos, suerte el que no se baña, ¿no? No, pero ¿qué pasa? Cuando no tienes buenos líderes, una empresa no funciona Así bien. es. Se va quedando atrás en el rezago. ¿Por qué? El compadrazgo te pone en un lugar, pero tu deber es desempeñar algo que de verdad ayude a la empresa que te contrató. Más sin embargo, ¿cuántas empresas truenan? Porque no hay ese espíritu de decir, bueno, ya me pusieron en un buen lugar, ahora me toca demostrar. Y No, motivar. no motivan, no proponen nada, y por eso las empresas pues, fracasan. Y desafortunadamente también caemos en que muchos estudiantes se van desanimando al ver que conforme entre más voy estudiando y me esfuerzo y demás, a lo mejor es que no soy bueno para esa materia, pero quizá en otras materias soy muy bueno. Entonces, al ver que, por ejemplo, no logro sacar el 10 en matemáticas, pero soy muy bueno para artística, y ¿a qué le da más valor la maestra? Pues a la de matemáticas. Entonces el niño también se va desmotivando. ¿Y cómo puedes volver a meterlo en este sistema escolar de forma motivada para que siga con sus estudios, ¿no? Yo he escuchado muchas personas que salen de la secundaria y dicen, pues ya para qué estudio si voy a terminar de obrero. O aunque tenga la prepa me vas a mandar de obrero, porque aunque yo quiera estudiar, además, vamos aquí a entrar a otro tema, ¿no? Que es el acceso a la educación en este sistema que tenemos. Además influye mucho, por ejemplo, qué tanto estimula a un profesor hacia un alumno. Porque si el profesor no sabe escuchar a sus alumnos, ya lo califica de bueno o malo. Si da una opinión que él quiere escuchar, a fuerzas tiene que ser lo que el maestro dice. Y si sea buena o sea mala, él tiene la razón por ser el maestro. Entonces empieza todo eso desmotiva. Porque si el alumno tiene buenas ideas, pues aunque la idea del maestro sea mediocre, no va a funcionar. Yo considero que el líder en un salón de clases es el maestro, y tendría que tener todo el cúmulo de habilidades y cualidades que vimos antes. Pero una habilidad muy primordial es el saber escuchar a su alumno para que sea un buen líder. Justamente de las habilidades que hablábamos está el escuchar a las demás personas, el empatizar con las demás personas, y quizá incluso hay lo que consideramos como la escucha activa. Me quedo callado mientras los demás estoy absorbiendo lo que me están diciendo, para que entonces yo pueda actuar en consecuencia de lo que estoy escuchando que necesitan mis alumnos, cómo es que lo necesitan escuchar, porque no es lo mismo. A lo mejor yo te puedo transmitir la misma idea, por ejemplo, la forma de hacer sumas. Yo te las transmito de una manera y a lo mejor no me entendiste, pero a lo mejor tu compañero que ya entendió el tema, que se sabe expresar de una mejor manera,
te lo va a explicar y lo vas a entender. ¿Le podría ayudar? Exactamente. O a lo mejor el maestro te lo enseñó de una manera, pero tu papá o tu mamá en casa, o tu tía o quien te ayude en la tarea, te lo va a explicar de otra De manera. otra manera. Entonces, hay muchas maneras de explicarlo y que el niño lo entienda, pero es a través de entender cómo aprende el niño. A lo mejor la recta numérica, por ejemplo. Hay niños que lo aprenden con el dibujito de la ranita saltando, Ujú. pero hay otros que no necesitan esa ayuda visual porque lo entienden de forma auditiva, o a lo mejor yo necesito hacerle un esquema físico a través del cual el niño pueda palpar cómo va saltando la ranita. A lo mejor me ayudo de un Auxiliar de didáctico. un monito de De algo peluche que le llame la para que atención. entonces el niño es kinésico, entonces yo le estoy ayudando a aprender. Todas Pero tendríamos que tener esta sensibilidad de entender cómo el niño aprende, cómo el aprendiz está aprendiendo. Ujú. Desafortunadamente, cuando le presentas estas ideas a los maestros, Se molesta. hablo desde el punto de vista yo también de mamá, de que le están enseñando a mi hijo en la primaria de una manera, y me dicen, pues es que no aprende este tema. Pero cuando yo se lo explico en casa, yo que ya tuve esta sensibilidad de saber cuál es su estilo de aprendizaje, yo se lo explico y lo entiende. Ujú. Pero los maestros dicen, yo no me puedo poner con cada niño a explicarle de forma individual, tengo que hacerlo para todos. O sea, es un Entonces, esfuerzo. justamente por eso, porque tienes que hacer que todo tu alumnado lo entienda, Capte tu atención. tienes que buscarte herramientas didácticas. A lo mejor el tema de hoy es uno y a lo mejor te presento un video para los que son visuales. Y a lo mejor luego hago otra actividad, a lo mejor te actúo, ¿no? Para que otros lo puedan ir palpando. A lo mejor ahora te dejo una tarea de un resumen para quien es lector-escritor. A lo mejor te dejo que escuches un programa que yo ya previamente ya analicé y que ya vi que te puede ayudar para los que son auditivos. Entonces tendríamos que diseñar nosotros, como estudiantes o como quien le está enseñando a alguien, todas estas herramientas para asegurarnos de que sí me está entendiendo y que está aprendiendo. Pero lo más importante, que está razonando lo que yo le estoy enseñando. Porque de nada me sirve que estemos como en el modelo anterior, que te lo aprendes y lo rezas y lo memorizas, pero a la hora de que lo tienes que poner en práctica, Ya. y volvemos al tema de las calificaciones. Quizá te lo aprendiste y en el examen sacaste 10, pero a la hora que lo tienes que poner en práctica, no sabes cómo. Ujú. Yo tengo compañeros que eran súper inteligentes y a la hora que entraron a sus cargos, no dieron una y terminaron en puestos muy bajos, ¿no? Y ya tengo también compañeros de escuela que al contrario, yo les veía distraídos en clase y todo, y ahora Oye. son los que ocupan cargos superiores en algunas empresas, ¿no? Entonces, este tema también no te va a definir esta calificación, o sea, no es que porque tengas 8 te voy a mandar a tal cargo, ¿no? O te estoy encasillando que si eres del 10, entonces tienes que estar en los niveles altos, ¿no? Quizá tendríamos que pues estructurar un modelo de calificaciones en el que todas estas habilidades, estas inteligencias sean valuadas, Ujú. ¿no? Y en base a esto y a tus test de estilo de aprendizaje y a muchas otras herramientas, pudiéramos entonces pues ponerlos en un puesto adecuado, en el que sí vayas a dar un resultado eficiente, ¿no? Y en el que tú también estés conforme, porque si tú no estás conforme en el puesto que te están dando, pues tampoco lo vas a desarrollar bien, ¿no? Y ahora exámenes, ¿cómo los evalúas? Pues a través de exámenes, ¿no? Pero quizá los exámenes no tengan por qué ser escritos o que tengas que pasar y dar un discurso. A lo mejor a mí me da pánico escénico y no voy a sacar una buena nota en una presentación ante un auditorio, ¿no? Pero quizás si te lo escribo soy muy bueno, Ujú. Cada uno tiene ¿no? una Entonces habilidad. también Sí. tendríamos que empezar a respetar la individualidad tanto en aprendizaje como en expresarse, ¿no? Y en desarrollarse
personal y profesionalmente, ¿no? A lo mejor si una empresa empieza a valorar esto, pues no pongo aquel que le da miedo escénico, no lo voy a mandar a que se presente entre el grupo de 100 vendedores a motivarlos, ¿verdad? A lo mejor lo pongo a que me ayude a hacer el manual, que para eso es muy bueno, ¿no? Entonces tendríamos que ir ya viendo otro método de evaluación, ¿no? Estudiar no necesariamente es aprender. No. Volvemos al mismo tema, ¿no? A lo mejor yo lo estudio, pero no lo Pero estoy aprendiendo. No lo jalas, No lo no absorbí, captas. me lo aprendí, pero no pasó nada, ¿no? No aprendí, pues la meta, ¿no? O sea, cada programa de aprendizaje se pone una meta, se pone un objetivo, ¿no? Y te dice, el alumno tiene que ser capaz de tales. Y quizá en un principio, porque me lo aprendí, porque lo memoricé, me lo aprendí, pero no quiere decir que cuando salga de ese curso lo voy a poder poner en práctica de forma eficiente. Entonces no lo estoy aprendiendo, lo memoricé, o sí sé cómo hacerlo, pero inclusive a lo mejor no lo hago de la manera en que me lo explicaron, porque yo aprendí a hacerlo de otra manera, pero no quiere decir que esté mal, sino aprendí otro camino de hacerlo, ¿no? Los estudiantes más inteligentes, más talentosos, más creativos, suelen ser los que menos encajan en el sistema escolar. ¿Por qué creen ustedes que esto pase? Contradicen a la maestra. Pues es que muchas veces no contribuyen necesitan, más. como ya los encasillaron en un sistema de, el burro, pues ellos llegan a no conformarse, pero tú los puedes poner a prueba y son los que pueden salir más adelante. Normalmente en un sistema escolar, ¿qué necesitan? No necesitan a alguien que pregunte, que sea inquieto, que se distraiga, porque son cualidades que no se le atribuyen a un buen estudiante. Aquí lo que consideran es que el niño que está calladito, el niño que está siempre sentado en su pupitre, que a todo le dice que sí a la maestra, que no la cuestiona, que hace lo que le dices, a ese es un buen estudiante, ¿no? Por eso, no necesariamente son los que suelen encajar en esto, pero si los pones a hacer otras cosas, son los más talentosos, ¿no? Y ya no les importa llegar a cabo lo que digan, sino ya es más su criterio y son los que luego progresan más. Porque ya no les importa quedar bien con el maestro, porque ya saben que para el maestro no son importantes. Entonces ellos empiezan a hacer prácticamente lo que ellos quieren, pero desarrollan más su habilidad. Entonces deberíamos aquí empezar justamente a identificar el talento de cada uno y desarrollarlo, Sí. ¿no? A lo mejor un niño que con talento para matemáticas no va a ser bueno en poesía, quizá, ¿verdad? Entonces, potencializar sus talentos, ¿no? Y no obligarlos a que todos tienen que participar en el concurso de poesía. Y es calificación. Y si no la pasas, entonces no pasas España. Ya rompiste ¿No? el esquema, ya eres un burro. O vamos a un concurso de matemáticas. Y todos tienen que presentarse. Deberíamos de poder identificar cada uno su talento, respetarlo y ayudarlos a potencializarlo. A lo mejor yo no soy buena en robótica, que ahora está. A lo mejor yo no soy buena en robótica, pero soy buena en otras cosas. Y no por eso no voy a ser un buen estudiante. Yo no soy buen estudiante de esa materia o para este programa, pero soy buen estudiante para otras cosas. O me considerarías buen estudiante para otras cosas, ¿no? Porque esto también, este concepto de ser un buen estudiante, pues es muy ambiguo, ¿no? Para mí un buen estudiante sería el que razone, no el que saque puro 10. Claro. Yo como sé que esa calificación es propia del estudiante o que alguien más le hizo la tarea o que copió la tarea de alguien más. Le hicieron la tarea. Entonces, son muchísimas aristas desde donde ver este tema del buen estudiante, ¿no? La distracción no necesariamente revela el desinterés de los niños. Muchas veces los vemos que son dispersos, que pasa una mosquita y empiezan a distraerse. Sin embargo, son niños que están escuchando y que cuando la maestra le pregunte, te podría contestar de forma correcta. Es que allí se aplica lo de, a veces hay niños que lo teórico es tediante, pero llévalo a la práctica y son los más hábiles. Además, quizá
está distraído en algo que le causó curiosidad. Ujú. O quizá es mi manera de explicarle la que no está machando con el niño para que me ponga atención. Entonces, no todo es del estudiante. También es de la persona que está enseñando, de la manera en que se lo estés explicando. Si tú a un niño pequeño lo pones con sus materiales adecuados a su edad, y no esperando que sea un adulto poniéndote el mismo tiempo de atención que un adulto, quizá tendrías éxito. Desafortunadamente lo que queremos es niños amaestrados en el sistema escolar, que no interrumpan la clase, que no se distraigan con cualquier cosa. Si el niño te empieza a hacer preguntas por curiosidad y el maestro no lo sabe, quizá el maestro se enoje porque no lo sabe. Pero entonces aquí la responsabilidad del maestro es informarse sobre el tema, ¿no? Y estar pensando en que el panorama escolar de hace 10 años no es el mismo que ahorita. Inclusive uno como papá tendría que informarse más sobre ciertos temas de la actualidad, porque te van a preguntar sobre los temas de actualidad, no sobre el pasado. Además que ahí se aplicaría lo que psicológicamente te dicen. Al maestro le gustan los niños robot, no un niño que está descubriendo su mundo. Y son niños que están descubriendo su propia personalidad, su entorno, están descubriendo para qué son buenos, para qué no son buenos, ¿no? Tienes que enseñarle pues a tener esta capacidad de manejar sus emociones, a decirle que no está mal enojarse, no está mal sentirse triste, no está mal sentir enojo porque alguien te robó tus cuadernos, porque alguien te robó tu tarea, porque alguien te rompió la bolsa de tu lunch, ¿no? Todo es válido. Pero ¿qué queremos ahorita? Que el niño no se mueva, que no hable, que esté sentado todo el tiempo y que durante las 8 horas de la escuela o lo que dure tu jornada escolar, pues estés tranquilito, ¿no? No podríamos estar esperando esto. Sin embargo, el sistema escolar está diseñado para que esperemos esto. Un niño que nada más se mueva como le den la orden. Que no vaya Entonces, contra todas las estas reglas. habilidades que son importantes desarrollar, pero no solo en la casa. A mí eso de que es que la educación es de la casa, ¿no? Desafortunadamente es muy diferente el esquema de educación que le das a un niño en casa del que le puedes dar en la escuela. Yo le enseño a mi hijo unas cosas en la casa, pero el maestro no le va a enseñar en la misma forma en la que yo le enseñe, no le va a explicar en la misma forma en la que yo le enseñe, y quizás pueda aprender otras cosas en la escuela. Entonces también este tema de que es que el niño se porta mal en la escuela porque es que es el reflejo de sus papás, pues tampoco podría ser válido, porque quizá en mi casa yo ya identifiqué cuáles son sus habilidades, ya identifiqué su estilo de aprendizaje y entonces yo le doy herramientas para que él tenga un aprendizaje exitoso. Pero si el maestro no hace esto, tampoco va a tener un aprendizaje exitoso y entonces el niño se va a aburrir y se va a querer levantar y va a querer interactuar. Además son niños los que estamos, o sea, no puedes decir que una persona de 18 años es un adulto, porque todavía está en un proceso de formación. Incluso un universitario no podría estar tanto tiempo sentado, no podría estar tanto tiempo sin ir al baño. O sea, es imposible que tengas a alguien sentado, inmutado, ¿no? Entonces, sí creo que el nuevo panorama escolar debería incluir todas estas habilidades, tanto en los estudiantes como en las personas que están educando, y que además deberías de enseñar a que razonen, no a memorizar. Ujú. Pero además respetar el aprendizaje de cada uno, que cada uno aprende a su manera diferente, de acuerdo a su estilo de aprendizaje, que cada uno a lo mejor aprende a un ritmo diferente. A lo mejor un niño aprendió a leer en 1 hora, pero a lo mejor a un niño le costó 1 mes aprender a leer. Y son muchísimos factores los que intervendrían aquí. Quizá el niño que se tardó más es porque todavía su cerebro no estaba maduro, quizá es porque necesita lentes, quizá lo pusiste hasta el final y no alcanza a ver el pizarrón, quizá no te entiende. Entonces son muchos aspectos y no lo puedes tachar de un mal estudiante. Y al otro que aprendió en un día lo puedes tachar de buen estudiante, ¿no? Entonces
hay muchísimas maneras de cómo podríamos valorar a un buen estudiante, ¿no? Yo podría decir que un buen estudiante es aquel que es capaz de construirse a sí mismo. Cada uno es responsable, entonces, de su aprendizaje. Tendrías tú que aprender a potencializar todas tus cualidades, tus habilidades, tus destrezas personales para convertirte en un buen estudiante. Un buen estudiante quizá es el aprendiz que mayor absorción de conocimiento tuvo, y no precisamente el que tenga una buena nota. Claro. O el que tenga una carrera escolar de excelencia, que siempre está con diplomas, al que siempre felicitaron, al que siempre está en honores a la bandera. Y no deberíamos encasillarlos, ¿no? Además le das al niño que consideras buen estudiante un peso sobre sus hombros, que cuando no sacas una buena calificación, entonces lo destrozas emocionalmente, ¿no? Pro y contra de tenerlos como esos buenos estudiantes, ¿no? Ujú. Que los estudiantes pierdan el miedo a ser las personas que quieren ser, debería ser la meta de aquel que está enseñando al aprendiz. Y con eso me quedo. ¿Ustedes con qué se quedan? Pues que cada quien desarrolle su personalidad, ¿no? No podemos ser estereotipo de nadie. Simplemente ser tú mismo y seguir adelante, porque si tú te pones a dar mediciones, las mediciones cada quien se va a medir su capacidad de su aprendizaje. ¿Para qué cargar una maleta de que realmente aquí influyen muchos pasos? Porque de aquí surgen personas frustradas y no frustradas. Aquel que se acostumbró a siempre diplomas, el día de mañana que nadie se lo dé porque no va a tener quien le reconozca un diploma, pues no va a estar muy realizado. Y aquel que aprendió a vivir con que, ay, ¿por qué es el burrito? Es el que más sale. Por eso, Porque exacto. es capaz de construirse, Él solo, destruirse y construirse, sabiendo Ujú. las veces que sean necesarias, ¿no? sí, y se A lo mejor levanta. yo, el kinder no era de los más buenos alumnos, ¿no? A lo mejor en la primaria tampoco, pero ¿qué tal que en la secundaria me encontré maestros que me motiven, asignaturas que me interesan, y entonces voy a tener buen aprendizaje significativo, Ujú, voy a ser asertivo y voy a tener buenas notas en esas materias. claro. Y a lo mejor durante toda mi temporada escolar, a lo mejor fui de 8, fui de 7, pero cuando salí al mercado laboral me convertí en un excelente profesional. Ujú. O empresario. No deberíamos encasillar ni estereotipar. Entonces, Ujú. ¿a qué es un buen estudiante? Entonces, a la pregunta, ¿un buen estudiante es aquel que tiene buenas notas? No, No. no. Bueno, pues con eso nos quedamos y damos término a la charla del día de hoy. ¡Bravo!